Olvídese de los pendientes que tiene para el día de mañana. La cosa más importante en este momento es seguirnos rindiendo en este tiempo. Recuerden, la semana pasada hablamos del nombre de Jesús. Siempre que nos reunimos, siempre que la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, y Él está presente. Su poder, su autoridad, su majestad está presente. Entonces quiero hablarles de cómo luce una iglesia gloriosa. Porque parece que muchas veces nosotros anteponemos muchos pensamientos a ese término. Jesús dice, yo me voy a presentar para mí mismo una iglesia gloriosa. Y nos da algunos detalles de esa iglesia gloriosa, que nosotros somos la iglesia gloriosa. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos aquellos que fuimos lavados con la sangre de Cristo, lavados con la palabra del Señor, comprados a precio de sangre. Somos y le pertenecemos a Cristo Jesús. Fuimos añadidos a la iglesia por el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo debe lucir la iglesia gloriosa? Y una de las cosas que empieza a decir es que de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo, una de las cosas que la iglesia gloriosa entiende es que debe de recibir todo lo que viene de Dios, aunque a nosotros nos incomode y no nos parezca. Debemos recibir todo lo que viene de Dios, aunque no nos parezca. ¿Cuántos padres y cuántas madres le dan consejos a sus hijos? Y a veces a los hijos te hacen muecas, ¿verdad? Porque no les agrada lo que le estás diciendo. Le estás dando un consejo porque tú tal vez tienes unos años más en caminos que tú has transitado y le quieres evitar ciertas situaciones a ellos. De hecho, tú quieres que ellos prosperen mucho más de lo que uno lo hizo a esa edad en la que ellos se encuentran, sean niños, sean jóvenes. Entonces los hijos, este es el corazón de un hijo, este es el corazón, este es el sentir, esta es la manera que luce una iglesia gloriosa, que recibe todo lo que viene de Dios, aunque no le parezca, aunque le incomode, aunque no le acomode, aunque venga a sacarlo de su comodidad. Entonces eso es sujeción, eso es obediencia, y debe de rechazar todo aquello que no viene de Dios, aunque a nosotros nos parezca bien. ¿Cuántas cosas a los muchachos les parece bien? Yo no puedo decirle una lista de cosas porque no terminaríamos ahora, pero uno dice, chicos esto, chicos acá, y siempre un consejo y un detalle, pero a ellos les parece algo bueno. Entonces uno siempre le habla acerca de detalles, de cosas de su vida, no solamente en el estudio, en la casa, en la iglesia, su vida espiritual, siempre está dándole unos detalles. Entonces debe de rechazar incluso a veces, pero ¿por qué mamá? ¿Por qué papá me dices eso? Entonces el corazón de un hijo, la iglesia gloriosa, entiende que debe rechazar todo aquello que no viene de Dios, aunque al hijo le parezca bien. Eso es sujeción, porque nadie puede seguir a alguien que viene detrás. Seguimos a alguien que va delante de nosotros. Ese liderazgo, ese es Cristo. Cristo es la cabeza. Por eso dice, así como a la iglesia, el apóstol Pablo no dio opción, no dijo, bueno, si quieren estar sujetos a Cristo. No, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús ha transitado caminos que nosotros no hemos transitado. Y si Él dice que es por ese lado, aunque nosotros lo veamos como un desierto, es el mejor lugar, es el mejor camino que podemos nosotros transitar. Iglesia gloriosa, ¿le hablo a la iglesia gloriosa en esa noche o no? No a los domingueros, le hablo a la iglesia gloriosa que es constante. Le hablo a la iglesia gloriosa que busca. Mire, una de nuestras oraciones es, Señor, aunque mi carne anhele tu presencia. Porque uno dice, siempre está excusándose en ese detalle, en esa palabra. Es que la carne es débil. Pero el salmista David dijo esto: mi carne aún desea estar en tu presencia, Señor. Entonces ese es el tipo de la iglesia gloriosa.
Entonces, muchas veces nosotros podemos, no importa cuántas veces, cuántos años estemos sentados en una reunión, en una congregación, cuántas veces estemos escuchando la palabra de Dios, si no lo obedecemos, nada va a cambiar en nuestra vida. Porque dice la Escritura que aquellos que oímos pero no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos, porque solamente somos oidores y no hacedores de la palabra. Entonces, la obediencia nos hace diferente a los chamucos, nos hace diferente a los diablos, porque dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor, pero creen nada más. Saben, reconocen, pero nosotros los hijos no solamente creemos, no solamente temblamos ante la presencia, también obedecemos. Aunque papá no entendemos lo que me estás hablando, aunque no entiendo lo que me estás diciendo, yo voy a obedecer, te voy a estar sujeta. Y mire cómo es la fotografía que nos pone. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas estén sujetas a su marido. No dicen algunas cosas, en todo. Es la misma fotografía. Yo no sé, pero hay un momento en el principio, iglesia, si hay una de las cosas que a mí me costó, que me costó, que yo peleaba, dije, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué pusiste eso? Hubiera puesto todo, pero menos eso. ¿Cómo que sujeta al marido? A veces ni sabe lo que está diciendo ni decide bien, ¿verdad? Porque las listas somos nosotros. Ajá. Entonces, si una de las cosas que me costó entender fue eso, la sujeción, la obediencia. Hoy le puedo decir con toda sinceridad, a mí me gusta que me manden. Le voy a decir por qué. Porque una de las cosas que debe hacer la iglesia es admirar a la cabeza. Cuando la cabeza habla y dirige, tiene que decir wow, no tiene que estar volteando hacia otro lado. Porque hay mujeres que dicen, yo quisiera tener el marido de la hermana, que fuera así, si mi marido. Entonces, si a usted, mujer, todavía no llega a ese punto donde dice, yo quisiera que mi marido, ¿sabe por qué? Un día, hace un tiempo, le dije a mi esposo, oye, invítame a orar, no eres tú solo. Cada quien tiene su tiempo de oración, pero yo le digo, invítame a orar. Vamos a clamar. Hay tiempos donde uno dice, agarras el vuelo y después por detalles, por cosas, por ocupaciones. Pero una de las cosas que le digo, a mí dime hacia dónde vamos, dime hacia dónde nos dirigimos, porque ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Entonces la iglesia debe de decir, Señor, dime hacia qué dirección. Nosotros no mandamos la cabeza. Nosotros no le decimos, Cristo, por acá. Este es el camino que yo estoy marcando y que tú debes de seguir. Cristo no sigue nuestra agenda, nosotros seguimos a Cristo, porque Él es la cabeza. Le vuelvo a repetir, la obediencia, no importa que no entendamos, no importa que nosotros nos incomodemos, siempre lo que el Señor marque, los caminos que Él diga es porque los ha transitado y sabe que ese es el mejor camino que debemos nosotros de seguir. Como que la iglesia gloriosa no le agrada. Tal vez. Es una de las primeras cosas, lo leemos en esta palabra y dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, donde no le respinga, donde no le dice, pero Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, y él empieza a hablar acerca de la relación de un matrimonio, un hombre y una mujer. Esa es una de las primeras cosas que nosotros vamos a identificar como una característica de la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa está sujeta a Cristo. La iglesia gloriosa está sujeta a su cabeza. La iglesia gloriosa camina en obediencia. La iglesia gloriosa vive en obediencia a Cristo. Les dije la semana pasada, hay gente que decide no creer, no porque no estén las cosas en la palabra, sino simplemente porque decidió no creer. Aunque la palabra esté lleno de eso, de obediencia, 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 en el punto que estamos tocando en esta noche. Entonces, no se trata de cuestionar, sino de lo que la palabra del Señor nos está hablando. Que nosotros caminemos en obediencia es una característica de una iglesia gloriosa, la que Jesús se quiere presentar a sí mismo.
Otra característica que nos habla aquí la escritura en Efesios es que la iglesia se santifica. La iglesia se santifica. Entonces dice la palabra, aquí nosotros leemos que dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, Él, su sacrificio, hizo que la iglesia fuera santa, que la iglesia fuera pura. La marca que nosotros no podíamos quitarnos la removió el poder del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero déjeme decirle otra cosa, que santificarse nos corresponde a nosotros, santificarnos. Les dije hace un momento que hay cosas que debemos de rechazar, cosas que a nosotros nos parezcan buenos, pero que no vienen de parte de Dios. Hay ocasiones en que la gente determina o define como santidad por lo que viste, por la ropa. Hay gente que dice, bueno, si no usas faldas tan largas que las vas arrastrando, blusas, mangas largas con cuello hasta acá, si estás con el cabello pintado, si uno se pinta, se maquilla, bueno, cuánta cosa, trae aritos, olvídense, los aritos son del diablo. Entonces, conozco a gente que es así, pero Dios mío, cuando los he escuchado hablar, no, la gente le encanta, se come a la gente. Y hay una escritura donde dice el profeta Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y dice que salió un querubín trayendo unas tenazas y un tizón para pasarle por la boca y purificarlo. Bueno, hay personas que necesitan no un carbón, necesitan un volcán de carbones, porque la santidad no se define por ello. La santidad, pero déjeme decirle que es un efecto de lo que nosotros cargamos por dentro, del cambio y la transformación, porque no es lo que está por fuera, porque muchas veces la gente quiere cambiar lo que está por fuera. A mí me pasó hace unos años que a fuerza me querían poner siempre falda. Siempre falda me querían poner, si no era santa. O sea, a ellos no les importaba si tenía el corazón podrido o sano. No les importaba cómo estaba mi mente. No les importaba si tenía una lengua chiquita, una lengua que llegaba hasta donde vivo. No les importaba, mientras trajera falda y trajera algo que me cubriera completamente, era santa. Entonces no es eso lo que está por fuera, pero eso es un efecto de lo que cargamos por dentro. Y a veces dicen, bueno, la ropa no importa, sí importa. Porque el Señor también le pidió incluso las vestimentas sacerdotales cuando ellos iban a ministrar. La palabra del Señor dice que nosotros, mujeres y hombres, debemos de vestirnos con modestia. Entonces sí importa, pero importa porque es un reflejo, un efecto de lo que está dentro. Es un reflejo, se va a manifestar hacia afuera. Porque no le cuento, imagínense, si la ropa no importa y lo que importa es el corazón. Imagínense, hermanas, que nosotros viniéramos en minifalda. Tal vez ninguno se le desvieran los ojos porque no tenga maldad en su corazón, pero sí por la manera en que venimos. ¿Hablo verdad o no? Entonces, ¿importa o no importa la vestimenta? Sí importa. Porque tenemos que vestir con decoro y con decencia, con respeto, con honra. Mujeres, las casadas, vístanse para Cristo y vístanse para su marido. Las solteras, vístanse para Cristo. Porque a veces la gente atrae, se puede vestir de una manera y lo que va a atraer no va a ser un siervo de Dios. Lo que va a atraer es una persona que le va a alejar de Cristo. Ay, ay, ay. Ningún amén. La iglesia gloriosa no dice amén. Importa lo de adentro, importa lo de afuera. La iglesia gloriosa se santifica. Hay personas, me he encontrado hace tiempo, que personas decían, no, pues
Cuando Dios me lo quite, le voy a decir una cosa: Dios nunca te va a quitar un aparato en el cual te está pervirtiendo tu mente, tu corazón, tus relaciones futuras o presentes si está casado. Dios no te va a tirar el cigarro, Dios no te va a tirar una botella de alcohol, no te la va a remover, no te la va a quitar. Dios no va a poncharte la llanta para que no vayas a lugares donde no tienes que estar. Dios no va a hacer nada de eso. Eso le pertenece a la iglesia gloriosa. Santificarse, limpiarse, rechazar todo aquello que no viene de Dios, aunque en algún momento a nosotros nos agradó, nos encantó. Yo les he dicho en algún momento, mire, a veces en la iglesia parece un funeral. Hay más alboroto en una discoteca o en un estadio de fútbol que en la iglesia, cuando debemos celebrar a Cristo Jesús. Porque esa es la iglesia gloriosa, la iglesia que celebra, la iglesia que honra la palabra. Entonces la iglesia debe de santificarse, no le va a quitar nada absolutamente. Decía el pastor hace un tiempo cuando él compartía el testimonio que dice: Señor, a ver si me da asco. En su ignorancia lo hizo, pero le damos esa noticia: Dios no te va a remover, no te va a quitar, no te va a ponchar la llanta, Dios no te va a romper la zapatilla, el Señor no te va a quitar ninguna botella, no te va a quebrar la tableta, no te va a quitar el televisor, no te va a quebrar el teléfono, no te lo va a tirar de la boca. Alguien me dijo: cuando Dios me lo tire de la boca, bueno, ahí quédate sentada, le digo, porque nunca va a pasar eso. Pero si a Dios no le agrada, pues es tu decisión. Dios no te hace mano de puerco, ni te impone, ni te obliga. La iglesia gloriosa se santifica a sí mismo. Otra de las cosas, como luce la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa no es una iglesia herida. La iglesia gloriosa, la única marca que carga es la sangre de Cristo Jesús. Las heridas sangran. ¿Y sabe qué es lo que le gusta al diablo? Herida, le gusta el olor a sangre, pero de un corazón dolido, de un corazón ofendido, de un corazón que tiene falta de perdón, de un corazón que tiene resentimiento. Ese olor, esa herida atrae demonios a su vida. La única sangre que debe de haber en la iglesia gloriosa es la sangre de Cristo. Cuando el enemigo, ¿sabe qué? Cuando el enemigo venga a oler a la iglesia gloriosa, va a oler la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que va a oler? Va a oler a sangre del Cordero, pero ¿sabe qué? Va a recordar que esa gente, que esa persona tiene dueño. Va a decir: aquí ya hay identidad, aquí ya alguien pagó un precio. Huelo a sangre, pero no a sangre de corazón y de alma herida. Mis hermanos, una de las cosas que les voy a decir: cada vez que nosotros recibamos una palabra de parte de Dios, una palabra que nosotros leemos aquí en la escritura, cuando se está ministrando la palabra y esa palabra viene a confrontar nuestro estado, nuestra condición, mi hermano, más vale que nosotros nos presentemos delante de Dios para que Él obre. Porque sabe que hace algunas 3 semanas atrás, si mal no recuerdo, siempre, yo sé que México siempre pierde, nunca pasa las primeras rondas, pero uno ahí está, es leal a su equipo, perdedor, pero es leal. Y recuerda que hace unos días estaba jugando México y estábamos platicando ahí con mis hijos y decía uno: bueno, está esto yo no los conozco, digo, yo no me acuerdo de ninguno, y decía: falta tal, y decía nombre, ¿y qué le pasó? Está lesionado, está herido. Mis hermanos, los heridos, aquellos que están lesionados, no se ocupan para entrar en el juego. Los heridos y los lesionados se quedan en la banca esperando. No se usan hasta que están sanos. No los exponen porque pueden ser heridos mucho más allá. No sé si me estoy explicando en esta noche. ¿Sabe qué? La gente herida es la que se queda esperando todo el tiempo. No importa cuántas veces estés sentado, cuánto tiempo estés sentado, mientras estés herido no vas a entrar al campo, no vas a jugar el juego de tu vida. Así que mientras estés herido, mientras estés ahí,
apapachando el dolor, la herida, la ofensa, ¿sabes qué? Ahí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque Dios no va a forzarte para sanarte. Siempre lo que uno debe de hacer es estirar la manita, el piecito, el corazoncito, la cabecita, para que el Espíritu Santo traiga su bálsamo de sanidad. Para que diga: Señor, es cierto, me cuesta, tengo resentimiento, pero yo quiero soltarlo de mi vida. Yo le pregunto a los varones, ¿cuántos que están aquí les gusta el fútbol? Ni le preguntan, ahí sí se emocionan, ¿verdad? Pero de un gloria a Dios. Mujeres, de un gloria a Dios. Ya, no, me quedaron mal. Los hombres que les gusta el fútbol, si usted alguna vez jugó cuando se hacían la retita en sus barrios, y usted esperaba que lo escogieran, no sé si era de los primeros o era de los últimos, y decía: si se lesiona uno, entras tú. Su anhelo, sí o no, era entrar al juego, aunque simplemente no tocara la pelota, pero anduviera detrás de ella. Dígame sí o no. Su anhelo era estar en el juego. Nadie quiere estar en la banca, pero va a estar en la banca el que está herido, el que está ahí apapachando su dolor, el que apapacha el resentimiento, el que apapacha su raíz de amargura, el que apapacha y se victimiza a sí mismo. Ese es el que va a estar ahí en la banca. Pueden pasar partidos y partidos, mientras no esté sano, nunca el director técnico lo va a llamar para que entre y juegue. Así que por eso debemos nosotros: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo de Dios. Aquí estoy. Entonces la iglesia no es una iglesia herida. ¿Cuánta gente enferma? La gente que está herida, la gente que está llena de ofensas, es gente que va y contamina, es gente que viene y aborta propósitos en otra persona. Hay una persona apenas que hablé hace un tiempo, hace una semana, un par de semanas, y me decía: no me hizo nada, pero le digo: no, sí te hizo. Sí te hizo, porque probablemente parece que no te estaba haciendo nada, pero la intención era contaminar tu corazón. La intención era sacarte de esta casa. La intención es que tú, incluso sin pensarlo, le dieras la espalda a Dios. Sí te hizo. Sí fue esa la intención del enemigo, porque la gente herida es lo que hace: contaminar, abortar propósitos, abortar planes de Dios. Eso es lo que hace la gente herida. La iglesia gloriosa es gente que preserva vida, que donde está un hogar destruido, ¿sabe qué? Tiene una palabra de esperanza. No es decir: ya no la haces. Como me contaban algunos, es que parece que ustedes no tenían remedio. No, la gente gloriosa tiene una palabra de esperanza, una palabra de vida. Donde hay un matrimonio que se está destruyendo, viene una palabra para traer una oportunidad, para traer un cambio. La iglesia gloriosa es luz para los demás. O medio alumbramos o estamos haciendo falso contacto, pero no es la iglesia gloriosa. Entonces la iglesia gloriosa preserva vida. Mire, hay una historia en la escritura que leemos nosotros acerca de Moisés en el tiempo de nacimiento, cuando el decreto de Faraón era que todos los varones, muerte, todas las mujeres se conservaban. Entonces había dos mujeres, dos parteras, que le dijeron: si es niño, le dan muerte, lo echan al río. Si es mujer, la dejan vivir para que sea sirvienta, para que sea esclava. Le tenía miedo a los varones. El diablo le tenía miedo a los varones, y el diablo le tiene que seguir teniendo a los hombres de Dios. El diablo le tiene que seguir teniendo miedo a la gente que es líder, a la gente que santifica su casa, a la gente que santifica a su esposa. Entonces había ese decreto, y dos mujeres parteras decidieron anteponer el temor que tenían a Dios que el decreto de Faraón, y aún estaban arriesgando sus propias vidas. Entonces esa es una tipología de la iglesia gloriosa. La iglesia que no hace caso a la voz del diablo, a la voz del enemigo, sino que preserva. Ay, todavía está respirando, está haciendo así, pero está respirando, y empieza a orar, y empieza a interceder, y empieza a clamar a Dios. No es su familia, no es su vida, pero sabe que hay una esperanza para esa persona que está extinguiéndose la vida en el espíritu.
que hay una esperanza para esa persona. Entonces, esa es la gente que preserva vida, la iglesia gloriosa. La iglesia que carga la sangre, pero la sangre del Cordero. No la sangre de que me lastimaron, me ofendieron, me dijeron. Ay, en mi casa me dijeron que mi comida no les agrada. Bueno, pues ni modo, no tuvimos ese don, ese talento, perdón. Ya, hay que superarlo. Le damos mejor opciones. Compren comida. Hay que ser listos, hay que darle vuelta a la tortilla, mis hermanos. De la iglesia gloriosa es preservadora de vida. Son agentes de vida. No es gente que anda abortando por ahí, no es gente que anda contaminando, no es gente que anda cortando, no es gente que anda desmembrando. Esa es la iglesia gloriosa que preserva vida, que no es una iglesia herida, sino una iglesia que carga la sangre de Cristo. Otra de las características de la iglesia gloriosa es que la iglesia está bien definida. La iglesia gloriosa está bien definida. Mis hermanos, siempre nos excusamos nosotros, siempre nos estamos excusando. La iglesia gloriosa está bien definida, o es o no es, o somos o no somos. La iglesia gloriosa está bien definida. El profeta Elías le habla al pueblo de Israel, porque por un lado adoraban a Dios, pero por otro lado adoraban a Baal. Entonces hubo un tiempo en el que se llegó el momento en el que el profeta Elías tenía que hacer algo de parte de Dios. Y él le dijo al pueblo: defínanse de una vez hoy. Si ustedes creen que Baal es Dios, síganle, no hay ningún problema. Síganle para allá. Pero no estén entre dos pensamientos, entre que sí y que no. Es que no sé, no me defino. Es que no sé si lo que Dios está hablando está correcto. Como que no me acomoda, como que no me convence. Están en dos pensamientos, o somos o no somos. La iglesia gloriosa no es que sea perfecta, que no tenga algún error. Cuando me refiero a que somos o no somos, es lo que le decía hace un momento. Cuando nosotros nos definimos para decir: ¿sabe qué, Señor? No parezco aún iglesia gloriosa, pero aquí estoy para que tú me sanes. Estoy aquí para que tú traigas libertad. Estoy aquí para que tú quites esas fortalezas en mi mente. Estoy aquí para que tú me lleves a otro nivel de entendimiento. Estoy aquí para que tú me saques del lugar de estancamiento donde me encuentro a donde tú me quieres llevar, porque Dios no trae estancamiento a nadie. El deseo de Dios es siempre movernos a más. No dice la escritura que la iglesia va de gloria en gloria. Es de avance en avance, no de retroceso en retroceso. Entonces la iglesia gloriosa está bien definida. Si dice: soy de Cristo, soy comprada por la sangre del Cordero, aquí estoy. Pero si no, no finjo y no aparento que soy. Entonces esa es otra característica de la iglesia gloriosa, que se define, que se determina, que no está en dos pensamientos, que no está de un lado para otro. Otra de las características de la iglesia gloriosa es que la iglesia gloriosa no se excusa. La iglesia gloriosa no se excusa. La iglesia gloriosa no dice: es que soy débil. Pero ¿qué dice la escritura? Diga el débil: fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice otra escritura que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Pero es que no puedo. Bástate de mi gracia. Pero es que tengo batallas. Somos más que vencedores en Cristo. Pero es que no sé hacia dónde ir. El Espíritu Santo del Señor le guiará hacia toda verdad. Entonces la iglesia gloriosa no se excusa. Y sabe que hay una operación de engaño y de decepción del enemigo en este último tiempo para hacer desertar a la gente, para hacer desertar al pueblo de Dios,
para que la iglesia gloriosa no se santifique, no se limpie, no se purifique y no se presente delante de Dios como una iglesia gloriosa, radiante, sin mancha, sin arruga y nada semejante. Hay una operación de engaño del enemigo en cuanto a esta característica de que la iglesia gloriosa no se excusa. Dice la escritura, vamos a leer en 1 Samuel, para que nosotros podamos tener un panorama en otro tiempo. Porque déjeme decirle que el enemigo siempre usa las mismas armas con diferente gente. Siempre usa las mismas armas con diferentes personas, en diferente tiempo. Solamente que a nosotros nos encanta que nos engañe. 1 Samuel capítulo 1. Vamos a leer del 1 hasta el 8. Dice la escritura, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire cuántas preguntas, y dicen que las mujeres somos preguntonas. ¿Cuántas preguntas del Elcana? Regularmente la gente que conoce este pasaje bíblico, lo único que recuerda del Elcana es esta última palabra que le dijo a Ana. Siempre se recuerda, ay, Elcana, el que tenía las 2 mujeres, la Penina, Ana, y que le dijo a su mujer Ana que no tenía hijos, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Casi regularmente uno se recuerda de Elcana esa parte. Lo que le dijo a su mujer, a su esposa Ana. Miren lo que dice la escritura. Le dije que otra de las características que tiene la iglesia gloriosa es que no se excusa, y le hablaba yo de una operación de engaño y de decepción de Satanás, del enemigo. En este pasaje bíblico, cuando nosotros lo leemos, cuando usted lea más adelante, usted va a entender, si usted no lo ha leído, la escritura. Pero cuando nosotros leemos que esta Ana en realidad fue la que concibió a Samuel el profeta, Samuel que ungió al primer y segundo rey de Israel, el último de los jueces, un hombre profeta y sacerdote. Pero en este pasaje nos habla de un hombre, y Elcana, con lo que nos dice esta escritura, nos dice mucho del Elcana. Nos dice mucho, porque dice la escritura que Elcana subía cada año a ofrecer sacrificios a Dios. Dice que con toda su familia, con hijos e hijas, tenía 2 mujeres. Entonces
Elcana, nosotros vemos una cosa, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre proveedor, que era un líder espiritual para su casa. Elcana santificaba su casa, santificaba a sus mujeres, santificaba su hogar. Elcana subía como cada año, dice, a adorar a Dios, porque todos los hombres de Israel tenían por mandato del Señor ir de donde quiera que ellos estaban en su tierra, subir al lugar donde estaba el tabernáculo en 3 veces al año para celebrarle fiesta al Señor. Entonces, piense un momento, cuando leemos más adelante, dice la escritura que Ana derramó su corazón al Señor, que el Señor le concedió lo que esperaba, porque ella hizo una promesa, hizo un voto. Y cuidado, iglesia, cuando nosotros hagamos una promesa al Señor, el Señor no olvida lo que le prometemos. El Señor no es como nosotros, que decimos y luego se nos olvida. El Señor cumple sus promesas y Él espera que usted y yo también cumplamos lo que le prometemos. Te prometo, Diosito, que si me das trabajo, no vienen más a la iglesia. Entonces a veces, es que el trabajo, oramos para que no tenga. Pues ya no se entiende, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es decisión de cada quien. Entonces, la escritura dice que Ana había hecho un voto para Dios y le dijo: si tú me das este hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida para ti. Entonces, como cada año subían, dice que esta Ana concibió. Cuando tuvo al hijo, tocó el tiempo de que Elcana otra vez iba al lugar a adorar, a entregar sus sacrificios, a celebrar fiestas al Señor. Y entonces en esa escritura dice que Ana le dijo: no voy a ir, voy a cuidar a mi hijo. Entonces Elcana le dice estas palabras: está bien, haz como tú pienses, pero nada más que cumplas la promesa que le hiciste al Señor. Elcana se jaló con Penina y con todo su tribu de niños y niñas al sacrificio. Pasaron 3 años. Se dice que más o menos el destete de los hijos era entre los 3 y los 4 años. Cuando Ana no destetó, si no voy a decir otra palabra, ¿verdad? No lo detestó, destetó. Cuando ya no le estaba dando, alimentando, ¿verdad?, con su leche, lo llevó a Samuel y lo dejó ahí. Dice: ¿qué madre desnaturalizada entrega a su hijo? No, ella cumplió la promesa, el voto, porque Dios le abrió la matriz, le dio un hijo. Entonces, quiero que piense un momento. Dice la escritura, cuando leemos en esos pasajes, que Samuel ministraba delante de la presencia del Señor. Y que en ese tiempo, en esos tiempos, la palabra de Dios escaseaba, los mensajes proféticos casi no había, y que también en realidad había una decadencia espiritual en esa época, porque los que debían de ser ejemplos no lo estaban haciendo, los que debían de dar honra al Señor no lo estaban haciendo. Entonces, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los levitas, los ministros. Eran los que deberían de dar ejemplo al pueblo y no lo estaban haciendo. Pero eso nos habla del Elcana, porque Elcana jamás se excusó por la decadencia espiritual de la vida de otras personas. Él jamás dejó de ir a ofrecer sacrificios a Dios como el Señor lo mandaba. 3 veces al año iba hacia ese lugar. ¿Y sabe qué? No es una cosa de que le echo gasolina a mi carro, me monto y llegamos ahí en 2 o 3 horas. Ellos tenían que, no pasaba un día, pasaban hasta 15 días en el que ellos tenían que estar en ese lugar celebrando las fiestas al Señor. Es decir, que cada hombre tenía que prepararse financieramente. Y ¿sabe qué? Cuando ellos daban un paso de salida para decir que iban hacia el tabernáculo, ellos estaban confiando en que Dios proveería siempre para todas sus necesidades. Imagínense, es como que cada familia 3 veces al año se vaya de vacaciones.
Ellos no se iban de vacaciones, ellos iban a presentar sacrificio. Y eso nos habla mucho del Cana, un hombre espiritual, un hombre con discernimiento, un hombre con entendimiento, un hombre que podía escuchar la voz de Dios, un hombre que no se excusaba, porque esa es una característica de la iglesia gloriosa. No se excusaba, es que el otro mira lo que anda haciendo y eso que dice que es cristiano. Si para eso ser cristiano, yo por eso no voy a la iglesia, eso es una excusa, es una mentira. Se están excusando en lo verdadero que está en su corazón. No quieren nada con Dios. Cuando la gente se excusa, es que el otro. ¿Cuántos hemos visto errores en otras personas? Pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, que fue el que derramó su sangre por cada uno de nosotros, que es el que nos guía, que es el que nos perdona, el que nos limpia y que nos ha llamado, ¿sabe qué? Nunca vamos a mirar el error de la otra persona, la caída de la otra persona. Siempre vamos a estar orando que esa persona se levante, pero no me voy a excusar por lo que la otra persona haga o no haga. El Cana era ese tipo de persona. Había una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque cuando iban a entregar los sacrificios, la gente, los ministros que hacían todo eso, ese ritual de sacrificio para el Señor, no honraban. Cuando dice la escritura que donde estaban dos sacerdotes hijos de Elí, esos hombres eran gente que deshonraban las ofrendas del Señor, deshonraban lo que se ministraba en el tabernáculo. Dice la escritura que esos hombres dormían con mujeres en el tabernáculo. Entonces fíjese, el Cana hubiera dicho, si para esto vengo a todo mi sacrificio, todo lo que tengo que preparar para el montón de hijos e hijas que tengo, que el Señor me ha bendecido, venir caminando, porque las cargas, o sea, en ese tiempo tener un burro era un lujo para las cargas, para las maletas, es decir, uno a piecito. Entonces, y decir, para esto vengo yo, pero ¿sabe qué? Su corazón se mantuvo puro y no se excusó nunca de nadie que estaba haciendo y cometiendo errores y deshonrando la presencia de Dios. De hecho, mire, el Cana no era un machista. El Cana era un hombre justo, era un hombre de Dios. Porque según la escritura, lo que nos enseña los mandamientos, según la ley, una mujer que hiciera un voto, que hiciera una promesa, podía ser anulada por el padre si no estaba casada o anulada por el esposo si estaba casada. Ana pudo haber hecho ese voto delante de Dios: Señor, si tú me concedes ese hijo, yo lo voy a entregar. Ana se embarazó, tuvo que haberle compartido y hablado a Elcana: ¿sabes qué? Este hijo que tanto estamos esperando, yo se lo prometí al Señor. Nos vamos a tener que desprender de él y dárselo al Señor en algunos 2 o 3 años. Elcana pudo haber anulado y era legítimo porque esa era la ley. Es decir, que si una mujer decía: Señor, yo te quiero dar 10 toros. Pero el papá decía: no, hija, como que 10 toros. Señor, yo no me voy a casar, porque ese tiempo lo que se tenía que hacer era, pues lo que la palabra nos enseña era casar y que se multiplicara, que hubiera descendencia del pueblo de Dios. Entonces, si incluso la joven hacía un voto de decir: no quiero nunca casarme, el padre podía deshacer ese voto, puede decirle: no, tú te vas a casar, yo voy a conseguirte tu esposo. O en el caso de la mujer, anular cualquier voto, cualquier promesa que le hubiera hecho al Señor. Elcana no era un hombre machista, era un hombre de Dios, un hombre entendido, porque pudo entender cuando una mujer no podía tener hijos, que era estéril, se consideraba una mujer incluso hasta maldita, una mujer en desgracia, una mujer seca. Dice la escritura que su rival la irritaba. Imagínense la vergüenza y la burla todo ese tiempo de Ana. Eres una seca, una estéril, no sirves para nada. Porque una mujer que no podía tener hijos era alguien que no servía para nada. ¿Para qué sirve? Si era una bendición de Dios que una mujer concibiera hijos. Entonces, imagínense estar aguantando toda esa irritación en la misma casa.
peor, esposa de su esposo. Terrible esa situación. ¿Y qué sucede? El Cana no anuló nunca ese juramento, ese voto, esa promesa que le hizo. Porque entendió, le dije, los dos decidieron, cuando nosotros permitimos que primero crezca lo de Dios, que primero nazca lo de Dios, ¿sabe qué? Lo que viene a quitar es la vergüenza, lo que viene a quitar es la deshonra. Por eso es que nosotros tenemos que permitir en nuestro corazón, ¿sabe qué? No se excuse, ya no se victimice, ya saque toda herida, saque todo pero del Señor. Venga, permita que el Señor haga nacer en nosotros todo lo que proviene de Él. Porque cuando Él hace nacer, cuando nosotros permitimos que nazca aquello que va a ser para Dios, sabe que viene y quita la deshonra, viene y quita la burla delante de nosotros, viene y quita aquella insistencia, aquella burla que la mujer le hacía a la rival. Entonces este hombre, el Cana, es recordado por esa frase. ¿Para qué lo dijo? Con esa frase: no te soy yo mejor que 10 hijos. Pero era un hombre espiritual, era un hombre entendido, era un hombre que no se excusaba. Ana de la misma manera: Señor, tú cumpliste, yo también cumplo mi voto. Todo lo que prometí, ¿sabe qué? No estaba ni dentro del tabernáculo, Ana estaba afuera, pero sabe que donde quiera que se invoque el nombre del Señor, el Señor se manifiesta ahí. El Señor, se manifiesta ahí donde nosotros le invocamos. Dios siempre está atento, ve nuestra aflicción, a Él le importa cómo nos sentimos. Pero déjeme decirle, mi hermano y hermana, Dios no le importa cómo nos sentimos solamente para decirnos: ay, pobrecito, ay, pobrecita. Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Él quiere quitarnos peso a nosotros. Quiere quitarnos peso a nosotros que no nos corresponde. Entonces, la iglesia gloriosa es una iglesia que no se excusa por el mucho trabajo, no se excusa por las muchas ocupaciones. Muchas veces estamos ocupados en tantas cosas, pero nada de eso nos acerca, nos conecta, nos alimenta más con Dios. Entonces la iglesia gloriosa no se excusa. Ya vamos terminando, dijo el pastor, porque ahí ya vi uno que se está durmiendo. No se crea, le quise copiar su frase. La iglesia gloriosa no se excusa con nada. Ese es el tipo de iglesia. Les decía yo hace un momento, si lo de afuera no importa, ¿por qué dice la escritura en Apocalipsis que las bodas del Cordero ya están preparadas y ya están listas? Dice: y a su esposa se le ha concedido, y hasta hay un canto, ¿se lo sabe usted? Y a su esposa, ¿qué? Que vaya en botas y en short. No, dice que se vista como una novia resplandeciente. ¿A qué novia cuando contrajo matrimonio quería ver su vestido manchado? No, a nadie. Por eso dice Cristo: para presentarme a mí mismo, yo lo hice, yo me sacrifiqué, yo me di. Dice la palabra que somos nosotros llamados de las tinieblas a su luz admirable para proclamar las virtudes, las maravillas, las obras del Señor. La iglesia gloriosa no se excusa por el que hace o no hace. Mis hermanos, cuánta gente de eventos veíamos nosotros desfilar. Cuánta gente de evento veíamos desfilar. No importa que quien nos debe de dar ejemplo no lo dé, démoslo nosotros, porque ninguno está excusado. Mucho tiempo nosotros, y es la realidad, de eventos en eventos, mes tras mes. Cuando digo evento, no era un eventillo, era evento. Y muchas veces la gente aquí, cuando toma un micrófono, pide algo que no hace cuando está ahí sentado. Cuánta gente veía que estaban sentados, todos adorando al Señor, y brínquele acá y aleluya, y el predicador sentado, como si él fuera el más importante. El más importante es el que se celebra en ese momento, que es Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes. Y cuando se subía, ¿quién vive?
Aleluya. A ver, quiero ver esas palmas. Yo le decía, de tu adoración no te creo nada, mi hermano. Aunque tú deberías de darme el ejemplo, no me voy a excusar. Tengo yo que adorar al Rey de Reyes. No me vas a robar lo que el Señor tiene preparado para mí. Porque aun cuando no hay palabras, ¿sabe? La Escritura dice que los instrumentos profetizan. Y no se recibe en la carne, se recibe en el Espíritu. Por eso hay gente que en medio de la alabanza, cuando se dispone, empieza a recibir milagros. Empieza a recibir algo que estaba necesitando, una dirección, un entendimiento. Tiene paz. No se excusa con nada la iglesia gloriosa. No importa si el que va adelante no nos da el ejemplo, nosotros proseguimos a uno que se llama Cristo Jesús.